iniciar la unidad de ondas que obviamente supone, vamos a tener que repasar lo que vimos en electrodinámica de la introducción a ondas. Teníamos un campo eléctrico, en principio con sus tres componentes cartesianas, E sub x, E sub y, E sub z, función de x y z y el tiempo. Lo que habíamos llegado en su momento es que en ausencia de fuentes, trabajando con la ley de Ampère, Maxwell y la ley de Faraday, llegamos a una ecuación de onda como la que se puede ver acá. Esta ecuación vectorial, la ecuación de onda de D'Alembert, obviamente tiene tres ecuaciones escalares asociadas. Cada ecuación diferencial asociada a una componente del campo. Lo mismo ocurre para el campo H o B, el mismo tipo de ecuación. Ahora, si suponemos una variación armónica, las ecuaciones, la ecuación de onda de D'Alembert se convierte en la ecuación de Helmholtz, y en ese caso, o sea, derivar dos veces con respecto al tiempo, es multiplicar por j cuadrado omega cuadrado e. J cuadrado es menos 1, por lo cual este menos se transforma en más, y me queda el mu0 epsilon 0 que tenía antes, omega cuadrado e. A mu0 epsilon 0 omega cuadrado lo voy a llamar k cuadrado, y esta es la ecuación de onda que tengo. K es el número de onda, y que lo voy a llamar, en principio, para el vacío, J beta. O sea, omega sobre la velocidad de la luz en el vacío. En todo lo que vamos a ver de ondas hay un paralelo muy grande con lo que ya vimos de líneas, porque evidentemente en ambos casos estamos hablando de propagación de ondas. En el caso de líneas, era propagación de una onda electromagnética en el dieléctrico entre los dos conductores que conformaban la línea, y en este caso estamos hablando de ondas viajando en medios no limitados. Bueno, lo mismo que antes, cada componente del campo tiene su correspondiente ecuación de D'Alembert, de Helmholtz, perdón, y entonces, si suponemos que tomamos la componente E sub x, me quedaría esta ecuación diferencial, y la idea es buscar la solución por el método de separación de variables, que lo habrán visto en alguna matemática. O sea, propongo que E sub x, función de x y z, es el producto de tres funciones. Una función que es solamente función de x, otra de y otra de z. O sea, el campo E sub x, función de x y z, lo puedo escribir con el producto de tres funciones, f, g y h, cada una función solamente de x, y o z. Introduzco esta expresión en la ecuación diferencial, en la ecuación de onda, obtengo esto, evidentemente el primer término va a derivar solamente con respecto a x, por lo cual va a afectar solamente a f de x. Para g de y hz, h de z es transparente. F segunda significa derivada segunda con respecto a x dos veces.
Bueno, lo mismo va a ocurrir con los otros términos. Ahora, si divido esta expresión miembro a miembro por el producto FGH, obtengo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, ¿y esto qué significa? Que f segunda de x sobre f de x más g segunda de y con respecto a g de y más h segunda de z con respecto a hz más k cuadrado es igual a 0. Cada una de estas fracciones tiene que ser igual a qué cosa. A una constante. A una constante, porque evidentemente la suma de estos tres términos me tiene que dar menos k cuadrado. Entonces, cada una de esas fracciones es igual a una constante. Voy a llamar, obviamente, a f segunda de x sobre f de x igual a menos k cuadrado x, menos k cuadrado y menos k cuadrado z. Entonces, ahora, obviamente, k cuadrado x más k cuadrado y más k cuadrado z tiene que ser igual a k cuadrado. K era el número de onda, o sea, 2pi sobre lambda, o omega sobre c sub 0. Entonces, me quedan tres ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya solución es la misma que vimos en la introducción a ondas electromagnéticas, o sea, una constante por e a la menos j k sub x x, más otra constante e a la j k sub x x. Lo mismo para y, lo mismo para z. Habíamos dicho que el campo era el producto de las tres funciones, o sea, el e sub x, función de x y z, va a ser el producto de estas tres funciones. O sea, reagrupo las constantes y esto me queda con una constante que voy a llamar A por e a la menos j, k sub x, x, k sub y, k sub z, z, más b con algo similar. Ahora, esto que está acá arriba, en la exponencial, ¿qué es? ¿Tiene pinta de qué cosa esto? Del beta. Sí, va a ser un beta, pero lo que voy a decir, la expresión k sub x por x más k sub y por y más k sub z por z, eso parece un producto escalar entre dos cosas. Un vector x y z, que sería el vector posición, y el vector k, que tiene componentes k sub x, k sub y, k sub z. ¿De acuerdo? Sí. Si yo hago el producto escalar, me da precisamente lo que está en la exponencial. Quiere decir que lo que está en la exponencial lo puedo escribir como A por e a la menos j, k escalar r, más b por e a la j, k escalar r. Antes eso era k, sub, k z, kx, ky, según la dirección en la que viajaba la onda. Ahora la puedo hacer viajar en cualquier dirección. La dirección de propagación está dada por el vector k, que tiene sus tres componentes, o sea que puede viajar en cualquier dirección del espacio. Y entonces eso me habilita, o sea, me da mucho más posibilidades, obviamente. Entonces, lo que está representando el primer término de la expresión anterior es una onda que viaja en el espacio en la dirección k, porque se acuerdan que e a la menos jk escalar e a la menos j beta z era una onda que se propagaba en z positivo, en z mayor que cero.
y a la J beta Z era una onda que se propagaba en Z menor que 0. Quiere decir que esta va a ser una onda que se aleja del origen y esta es una onda que viaja hacia el origen. ¿De acuerdo? Sí. Y E sub 0 ahora en realidad es un vector que tiene componentes X y Z, porque, digamos, son las tres componentes de un vector, o sea que el E sub 0 tiene estas tres componentes. Esta sería la onda que se aleja, esta es la onda que se acerca. Entonces, si ahora lo multiplico por E a la J omega t, me queda la expresión general de una onda que viaja en el espacio en la dirección K, como el vector E sub 0, E a la J omega t menos K escalar R. Esta es la expresión general de una onda viajando en el espacio. E sub 0 obviamente es la amplitud de la onda y omega t menos K escalar R es la fase. Si yo hago que omega t menos K escalar R sea igual a una constante, eso me va a describir un plano de fase constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a definir una onda plana como aquella en la cual sus frentes de onda son planos. O sea, las superficies de fase constante son planos. Si además las superficies de amplitud constante son planos también, voy a llamarla onda plana uniforme. Ahora, para que sea una onda plana uniforme, los campos, o sea, E sub 0 y H 0, no son función de las coordenadas que forman los planos de fase constante. ¿De acuerdo? O sea, si esta es una onda que viaja en la dirección Z, E sub 0 no puede ser función de Z para ser una onda plana uniforme. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Tengo esta onda que viaja en la dirección K. Estos son los planos de fase constante y que coinciden con los planos de amplitud constante. ¿De acuerdo? Supongamos que tengo esta onda que viaja en el plano XY. El vector de onda está dado por esta expresión. Hago el producto escalar con R. Me queda esto. Por lo cual el campo eléctrico va a ser, obviamente, ahora lo vamos a demostrar más en detalle, pero perpendicular acá, o sea, la dirección Z, es cero, exponencial, y la fase es el producto escalar de K con R, o sea, KX coseno tita más KY seno tita. Esto es el plano de fase constante. Bueno, tengo la expresión de mi onda plana y ahora, igual que hicimos en la introducción a una onda unidimensional, le aplico el teorema de Gauss. Dijimos que en el espacio que estoy trabajando no hay fuentes, por lo cual la divergencia del campo eléctrico tiene que ser nula por el teorema de Gauss. Entonces, aplico la divergencia de E a esta expresión. Sería la derivada con respecto a X de la componente X
más la derivada con respecto a y de la componente y, más la derivada con respecto a z de la componente z. Cuando hago la derivada con respecto a x, solamente la parte de la exponencial que depende de x va a entrar, va a ser derivada. El resto queda sin modificación. Por lo cual, esto lo puedo escribir como menos j, kx es 0x, más ki es 0y, más kz es 0z. ¿Qué es esto que está acá? Es el El producto producto escalar. escalar entre K y el campo eléctrico, y entre este. ¿De acuerdo? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el término omega t acá desde el principio del ejercicio? Puede estar, no hay ningún problema. Si querés agregarlo, pero no aporta nada, porque todo esto por E a la J omega t está igualado a cero. Ah, ok, solo que no se lo tuvo en cuenta. Ok. No lo escribí porque estoy trabajando con la parte espacial, digamos, nada más. La parte temporal es a la J omega t, pero digamos, no me cambia nada agregarlo. Si lo quieren agregar, no hay ningún problema, porque la divergencia actúa sobre las coordenadas espaciales nada más, no las temporales. Así que si lo quieren ponerlo, no cambia nada. Pero lo que voy es que la divergencia de E me queda como K escalar E y eso es igual a cero. O sea que el vector K y el vector E son perpendiculares. ¿De acuerdo? Eso es la conclusión que yo saco de acá. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y eso es una. O sea, para esta onda que viaja en el espacio ilimitado, no puede haber componente del campo eléctrico en la dirección de propagación. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Gauss. O sea que los campos tienen que ser transversales al vector K, pero no puedo tener componentes en la dirección K. Bajo otras circunstancias, por ejemplo, una onda que viaja en una guía de onda, o sea, en un caño, por llamarlo de alguna manera, supongamos circular o de sección cuadrada o rectangular, bueno, que no lo vamos a ver en este curso, ahí sí puede aparecer componentes del campo eléctrico o magnético en la dirección de propagación. Pero eso es no para una onda viajando en un medio ilimitado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo mismo si lo hago con B, la divergencia de B siempre es cero, por lo cual, digamos, si hago el mismo razonamiento para el vector inducción magnética, me queda que K escalar B es igual a cero. O sea que tampoco B puede estar en la dirección de propagación. O sea, no puede haber ni campo eléctrico ni campo magnético en la dirección de propagación. Como dijimos, los campos son transversales a la dirección de propagación. Entonces, supongamos que tengo esta onda que viaja en la dirección Z, tengo los planos de fase constante, que obviamente van a depender solamente de x, y. De la ecuación de onda tengo dos componentes, una para E sub x, otra para E sub y. O sea, pues evidentemente en dirección Z no puedo tener componente de campo, puedo tener en E sub x y en E sub y. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, supongamos que solamente existe E sub x. Ahora, ese E sub x va a ser función de la coordenada en la dirección de propagación, o sea, va a ser una función h de z, o sea, algo de este estilo. O sea,
Entonces, tengo esta onda que se aleja del origen y esta que viaja, perdón, esta se aleja del origen, viaja en z mayor que 0 y esta viaja en z menor que 0. O sea, lo que tengo es esto. Esta es la onda que se aleja, esta, digamos, que viaja en z mayor que 0 y esta es la onda que viaja en z menor que 0. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, así como encontramos una relación entre B e I en una línea de transmisión, acá va a ocurrir lo mismo, va a haber una relación entre E y H. O sea, E y H no pueden tomar valores independientes, están relacionados, íntimamente relacionados. Entonces, partiendo de la ley de Faraday, de espejo H, que queda de esta forma, el rotor de E, para el caso que estamos analizando, tiene solamente la componente E sub I y E sub X. Voy a suponer que solamente existe E sub X, o sea que esta componente se va, y me quedaría entonces que H es 1 sobre J omega mu 0 en la dirección del versor I, derivada de sub X con respecto a Z. Ahora bien, si coloco la expresión que tenemos de la diapositiva anterior y hago la derivada, me quedaría esto. O sea, esta es la expresión de sub X, todavía no lo derivé. Haciendo esa derivada me queda esto. ¿De acuerdo? sí, Fíjense que acá cambió este signo. Antes era más, antes de derivar era más. Ahora una vez que derivo, esto es menos. Bueno, digamos, simplificando estas jotas, obviamente, me queda esto. Y K era omega raíz de mu 0 epsilon 0. Por lo cual me queda de esta forma. Quiere decir que H lo puedo escribir como versor I y esto ponerlo 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0, E más y E menos. Si lo comparo con H, que debería ser H más sub I más H menos sub I, sacamos la relación que hay entre cada uno de estos términos. Lo mismo que hicimos en líneas para la deducción de Z0. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, quiere decir que E sub más X sobre H más I es igual a menos E sub menos X sobre H menos I. Y eso es igual a raíz de mu 0 sobre epsilon 0. Ambas constantes. A esto lo llamo la impedancia intrínseca del medio. Cumple un rol totalmente análogo a lo que era el Z0, la impedancia característica de una línea de transmisión, que era una relación entre el voltaje y la corriente de la onda que se alejaba del generador o la que se acercaba o la que viajaba en la dirección del generador. Bueno, esto fue un rol. El campo eléctrico está relacionado con el voltaje, el campo magnético está relacionado con la corriente, o sea que esto fue una relación totalmente análoga. Si uno hace la cuenta, reemplaza mu 0 y epsilon 0, eso da 377 ohms. Y eso es lo que se llama la impedancia intrínseca del vacío. O sea, es la relación entre E y H. En muchos libros, este valor se lo puede aproximar, para tener algo más compacto,
como 120 pi. Si yo hago 120 pi da un valor muy similar a 377. Por lo cual a veces va a aparecer como eta cero y para simplificar las cuentas lo escribimos como 120 pi para que se simplifiquen los pi que haya dando vuelta. Quiere decir que h sub i lo obtengo como e sub x dividido eta cero y h sub x como e sub i dividido eta cero. Si yo agrupo todo esto, puedo escribir que h es el versor en la dirección de propagación, producto vectorial con el campo eléctrico, dividido la impedancia intrínseca del vacío, para el caso que estamos tratando. ¿De acuerdo? Sí. O sea, si yo conozco el campo eléctrico, puedo, mediante este cálculo, calcular rápidamente el campo magnético. Porque en la deducción de eta cero está metido la ley de Faraday. Digamos, entonces, si yo conozco uno, automáticamente queda el otro. El signo más corresponde a la onda que se propaga en z mayor que cero y el signo menos en la onda que se propaga en la dirección z menor que cero. Lo que vamos a hacer normalmente, el signo lo vamos a incluir en el versor que tiene en cuenta la dirección de propagación. O sea, esto. O sea, este versor z, si es positivo, la onda viaja en z mayor que cero. Si es menos z versor, la onda viaja en la dirección z menor que cero. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí, Al principio habíamos hecho una suposición que solo había componente en X. Eso fue para mostrar sí, un resultado nomás, ¿no? Porque sí, sí. Eso fue para mostrar esto, nada más. después está generalizado ahí, digamos. Claro, después lo Ok, escribimos para los dos campos, digamos. bien, Yo lo hice, o sea, este E sub X va a tener asociado, evidentemente, yo puedo tener E sub X, si la onda viaja en Z, puedo tener E sub X, E sub Y, HX y HI. sí, ¿De acuerdo? perfecto. Entonces, sí, tenés razón. Yo acá supuse que el. No, no, ojo. Lo que supusimos es que E sub I vale cero, no que E sub X. Claro, sí, sí. O sea, Bueno, capaz lo dije mal, ¿de pero acuerdo? sí, me refería a eso. Por eso, o sea, sí. O sea, el E sub I sigue valiendo cero. Ahora, yo lo puedo generalizar a esto y ahora acá en este E puede contener las dos, E sub X y E sub Y. Perfecto, era eso. Y cuando haga el producto vectorial con el Z, con el versor Z, me van a aparecer las dos componentes magnéticas asociadas. Sí, Entonces, una cosa interesante de resaltar es que evidentemente el módulo de H, si yo comparo los módulos de E y de H, son cosas distintas, pero evidentemente el módulo de H es menor que el módulo de E porque lo estoy dividiendo por 377. ¿De acuerdo? O sea, supongamos que yo tuviera una intensidad de campo de 1 volt por metro, el valor de H sería 1 sobre 377 amperes sobre metro. O sea, numéricamente va a ser menor siempre el H que el E. ¿De acuerdo? sí, Bueno, B es mu por H, así que ese mu que aparece ahí lo arreglo para que la velocidad de la luz en el vacío me queda que el módulo de B es el módulo de E dividido la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, si en vez de propagarse en el versor Z, como hicimos antes, viaja en la dirección K, lo más general posible, me queda que H es versor K, producto vectorial con E,
dividido eta 0. Y esa es la forma de obtener el campo H si conozco el E. Bueno, la superficie de fase constante dijimos que era omega t menos k escalar r. Lo mismo, esto lo mismo lo hicimos en líneas. Si yo despejo z y derivo con respecto al tiempo, me queda la velocidad con que avance ese plano de fase constante. Y en este caso, o sea, en el caso de la línea, daba en una línea sin pérdida, daba raíz de 1 sobre LC, 1 sobre raíz de LC, perdón, y acá me da 1 sobre raíz de mu0 epsilon 0. O sea, que es la velocidad de la luz en el vacío. O sea, esta es la velocidad, lo que llamamos velocidad de fase, porque es la velocidad con que avanzan los planos de fase constante. Bueno, K es 2pi sobre lambda, y esto es omega sobre la velocidad de la luz en el vacío, por lo cual omega es la velocidad de la luz en el vacío por el número de onda K. Eso es lo que se llama relación, la relación entre omega y K se denomina relación de dispersión. En este caso es una relación lineal. Después, más adelante, vamos a ver casos en que esa relación no es lineal. Pero, digamos, la más sencilla es que esa relación sea entre omega y K sea lineal. Bueno, evidentemente tengo campos eléctricos y magnéticos, voy a tener un vector de Poynting. Para calcular el vector de Poynting instantáneo, tengo que partir de la parte real de este campo complejo. O sea, E de RT va a ser la parte real de la expresión con que veníamos trabajando. En este caso me quedaría como un coseno de omega t menos kz más una cierta fase. H, dijimos que era el campo eléctrico dividido la impedancia del vacío, y al hacer el producto vectorial, esto viaja en Z con el campo que está en X, me da el versor Y. Me queda de esta forma. Entonces, el Poynting instantáneo va a ser E vector H, me queda de esta forma. ¿De acuerdo? Una consulta. ¿Por qué le Sí, incluís un desfasaje phi 0? porque digamos, al tomar la parte, al pasar a funciones trigonométricas, coseno y seno, el factor S de fase, puedo tener un factor de fase, un desfasaje entre las dos componentes, E y H. Y eso va a aparecer según el tipo de problema. Es la expresión más general. Esa phi 0, digamos, si estoy propagándome en el vacío, sería 0. Después vamos a ver, Ok. en ciertos medios, E y H se van a desfasar. O sea, podrían ser distintos esos desfasajes. ¿Podrían ser, perdón? Distintos. Podrían llegar a ser, pero digamos, eso va a depender del problema en particular. Ok. Digamos. Yo lo agrego acá como la expresión más general posible. ¿De acuerdo? Nada más que por eso. Fíjense que si lo hubiera hecho con la forma fasorial, lo que hubiera obtenido, el E0 cuadrado sobre eta 0 está bien, pero me hubiera parecido E a la J 2 omega t menos kz, o sea, es coseno de 2 omega t menos kz. No tiene nada que ver con el coseno cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es para las formas instantáneas, que en realidad mucho no nos van a interesar. Nos van a interesar más los valores medios temporales del Poynting que el valor instantáneo. Bueno, la dirección del Poynting me da precisamente en la dirección del vector K.
¿De acuerdo? O sea, el pointing se encuentra en la dirección de propagación de la onda. Bien. El pointing, dijimos recién, es vector H, B es mu por H, me queda de esta forma. La densidad de energía electromagnética, habíamos visto en el teorema de Poynting, que era un medio, epsilon 0 módulo de E al cuadrado, más mu 0 módulo de H al cuadrado. Si reemplazo H por B, me queda de esta forma. Ahora, vimos en la transparencia anterior, en la relación entre E y H, que aparecía el eta cero, que también se podía escribir que el módulo de B era el módulo de E sobre la velocidad de la luz en el vacío. O sea, quiere decir que este B cuadrado lo puedo escribir como E cuadrado sobre la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. La velocidad de la luz en el vacío es 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0. O sea que B cuadrado me queda epsilon 0 mu 0 E cuadrado. Si lo reemplazo, me queda que la densidad de energía, o sea, esto aporta un epsilon 0 E cuadrado, o B cuadrado sobre mu 0, sobre mu 0. Esto significa que en una onda electromagnética la energía está igualmente distribuida entre la parte eléctrica y magnética. O sea, las densidades son iguales. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El módulo del Poynting lo puedo escribir como módulo del campo eléctrico al cuadrado sobre eta cero, reemplazando eta cero por como lo definimos, me queda de esta forma. Multiplico y divido por raíz de epsilon 0, eso me da una velocidad de la luz en el vacío, de manera que el pointing, el módulo del pointing, me queda el módulo del campo eléctrico al cuadrado por epsilon 0 por la velocidad de la luz en el vacío. Y eso es la energía electromagnética que vimos antes. O sea que el módulo del pointing me está quedando como la densidad de energía electromagnética por la velocidad de la luz. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, ¿se acuerdan que el valor medio temporal del pointing es digamos, por definición es 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y t de vector h? Y eso lo podíamos escribir de forma más compacta, si las funciones son armónicas, como un medio del real de vector h conjugado. Es la forma con la cual nos vamos a manejar. O sea, haciendo uso de la relación entre E y H a través de eta cero, esto me queda un medio del real de módulo de 0 al cuadrado sobre eta cero. Entonces, este pointing medio es la potencia media temporal que transporta, o sea, potencia media temporal, esto es, evidentemente, el flujo del pointing me da una potencia. O sea que esto significa, el pointing es potencia por unidad de área. A esto, los ópticos lo llaman intensidad de radiación. Y simbolizan con una letra I mayúscula. O sea, el valor medio temporal del pointing en óptica lo llaman intensidad de radiación. ¿De acuerdo? O sea, según
el campo de que uno trabaje, las cosas por ahí cambian de nombre, pero el fondo es lo mismo. Son cuestiones de los distintos sectores, pero el valor medio temporal del módulo del pointing, los ópticos lo llaman intensidad de radiación. Bueno, tengo una onda que viaja en z mayor que 0, que tiene dos componentes, E sub x y E sub y, o sea, esto va a ser, esta es la amplitud, por E a la menos j beta z. El h, dijimos que lo encuentro como el producto vectorial de la dirección de propagación, z, en este caso, producto vectorial con E, con este vector que tengo acá, dividido eta 0. O sea, esto me queda menos 1 sobre eta 0, y versor por E sub x0, menos x versor por E sub y0, por E a la menos j beta z. O sea, me aparecen las dos componentes. Cada componente de E tiene asociada una componente de H. Si hago ahora, calculo el valor medio temporal del pointing como un medio real de E vector H conjugado, tengo que conjugar esto que está acá, o sea, acá me va a quedar E a la más J beta Z cuando lo conjugue, de manera que al hacer el producto con el E, las exponenciales se cancelan, y entonces me queda 1 sobre 2 zeta 0, módulo de E sub x0 al cuadrado, más módulo de E sub y0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, tengo el campo eléctrico, tengo el pointing instantáneo. La densidad de energía, habíamos visto que la podemos escribir de esta forma. Ahora, si yo reemplazo en la densidad de energía el campo eléctrico, por la expresión que tengo acá arriba, me queda esto. Y si comparo el pointing con la densidad de energía, estoy dividiendo un vector por un escalar, me queda esto que está acá. Versor K, que es la dirección en que viaja el pointing, sobre eta 0 E sub 0. Y esto tiene dimensión de velocidad. Y a eso lo voy a llamar velocidad de grupo. Es la velocidad con que viaja la energía. Después vamos a volver sobre este tema de la... En el vacío, la velocidad de fase y de grupo coinciden. En otros medios, como vamos a ver después, no. La velocidad de grupo y fase no tienen por qué ser iguales. O sea, si hago el análisis dimensional de S sobre U, me queda velocidad. O sea, esto es una velocidad. Y para este caso, obviamente, nos da lo mismo que dio la velocidad de fase. Porque, insisto, en el vacío, la velocidad de grupo y la velocidad de fase coinciden. Después, más adelante, vamos a volver sobre este tema y se va a distinguir mejor cuál es la diferencia entre velocidad de fase y velocidad de grupo. Bueno, estamos ocupándonos de ondas planas, o sea, ondas, obviamente para generar una onda plana necesito una fuente de extensión infinita, porque un plano tiene extensión infinita. Evidentemente es una abstracción matemática, pero en muchas situaciones reales yo puedo pensar que mi onda es... Ahora, si yo tengo una fuente puntual, como es lo que va a ser en la mayoría de los casos, una antena, digamos, cualquier antena que se me ocurra la puedo colocar dentro de una esfera
y si la veo desde muy lejos, la voy a ver como una fuente puntual. O sea, ahí tengo cómo se iría propagando la onda generada por una fuente puntual ubicado en este punto, o sea, por un pulso, como los frentes de onda, en este caso, son esféricos. O sea, las superficies de fase constante son esferas. No vamos a resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas. Les voy a contar el resultado simplemente, por una cuestión de tiempo nada más. Pero la idea es, digamos, que ¿por qué es esférico? Porque evidentemente la velocidad con que se propaga el frente de onda es la misma en cualquier dirección que yo me sitúe. ¿Estamos de acuerdo o no? Con respecto al origen al origen de la esfera, al centro de la esfera. Sí, Entonces, evidentemente, si la velocidad de propagación va a ser igual en cualquier dirección, eso me genera una esfera. Frentes de onda con forma de esfera. Ahora, si yo me alejo mucho de la fuente, esas esferas tienen radios muy grandes, por lo cual localmente eso se parece a un plano. Esa es la idea. O sea, la onda plana es una abstracción matemática, pero en la realidad, cuando estoy muy lejos de la fuente, esa onda que es esférica, la puedo ver en el punto que yo estoy parado como localmente plana. ¿De acuerdo? sí. Bueno, esta onda esférica, por ejemplo, la componente E sub θ, va a ser algo de esta forma. Una constante sobre R por E a la J omega T menos K escalar R. O sea, la dirección de propagación, si propaga en dirección K, producto escalar con el vector posición R, y a diferencia de una onda plana, la onda esférica, la amplitud va disminuyendo como 1 sobre R. En una onda plana era de cero, una onda plana uniforme, la amplitud era de cero, una constante. En el caso de una onda esférica, se va atenuando con la distancia. ¿Se entiende la idea? Sí, Si yo le aplico el teorema de Gauss a esta onda esférica, que en principio puede tener componente E sub R, E sub θ y E sub phi, bueno, obtengo la misma conclusión, que no hay, como la onda viaja en dirección radial, no va a haber componentes de E ni de H en la dirección radial. O sea, que el principio de transversalidad que habíamos enunciado para una onda plana en un sistema cartesiano, para una onda esférica se cumple igual. E sub R y H sub R son nulas. ¿De acuerdo? sí, De acuerdo. O sea que si la onda se propaga en R, puedo tener E sub θ y E sub phi, esas dos componentes de campo eléctrico, y H θ y H phi, pero no E sub R y HR. La forma de encontrar H es exactamente la misma. Ahora el versor de propagación es R, versor R, producto vectorial con E, dividido eta cero. O sea, porque eso no dependió del sistema de coordenadas, era por la ley de Faraday. Y ahí hicimos la deducción. Así que, independientemente de qué sistema de coordenadas se utilice, voy a llegar a lo mismo. Bueno, vamos a analizar ahora el comportamiento de ondas
en medios materiales. Lo que vimos hasta ahora era en el vacío. En los dieléctricos perfectos, digamos, no hay ni... Lo único que tengo que hacer es reemplazar epsilon 0 mu 0 por el epsilon mu del medio. Es lo único que cambia en los dieléctricos perfectos. El K o beta era omega raíz de mu epsilon, antes era mu 0 epsilon 0, ahora va a ser raíz de mu epsilon. Y la impedancia intrínseca, antes era raíz de mu 0 sobre epsilon 0, ahora va a ser raíz de mu sobre epsilon. O sea, simplemente, insisto, es reemplazar epsilon 0 mu 0 por epsilon mu. La velocidad de propagación era 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0. Ahora es 1 sobre raíz de epsilon mu. Si yo reemplazo epsilon mu como R relativo por epsilon 0 y mu como mu relativo por mu 0, este 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0 me da C sub 0, de manera que la velocidad de propagación me va a quedar, perdón, como la velocidad de la luz en el vacío sobre la raíz de epsilon relativo mu relativo. En general, vamos a trabajar con medios no magnéticos, por lo cual este mu relativo va a valer 1, y me va a quedar que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz del epsilon relativo. O sea, eso era lo mismo que usamos en línea de transmisión. Cuando conocía el epsilon del dieléctrico que separaba los conductores de la línea, la velocidad de propagación dijimos que era la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz cuadrada del epsilon relativo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, obviamente el resultado acá es exactamente igual. Bueno, voy a definir el índice de refracción. En óptica hablaron del índice de refracción, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el índice de refracción lo habrán definido como la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio en cuestión. ¿Sí? Sí. O sea, compara la máxima velocidad que puede tener la onda, o sea, la velocidad en el vacío, con la velocidad en vidrio, por ejemplo, o en el medio que fuere. De manera que si yo reemplazo C sub 0 y la velocidad, por lo que acabamos de decir, el índice de refracción me queda como la raíz cuadrada del epsilon relativo sobre el mu relativo. Apareció una T ahí abajo que no sé por qué, pero es una R de relativo. Para medios no magnéticos, el índice de refracción va a ser la raíz cuadrada del epsilon relativo. O sea que el índice de refracción está íntimamente ligado con la permitividad del medio en el cual está viajando la onda. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Bien. Tengo Faraday, las divergencias son nulas, tanto de B como de H, no hay cargas libres, por Gauss divergencia D vale 0. La ley de Ampère-Maxwell, J no hay, estoy en el vacío, estoy en un medio, perdón, no en el vacío. Ahora, J, o sea, no hay J circulando, pero J por la ley de Ohm es sigma por E. Por lo cual, este J lo puedo escribir como sigma por E. La derivada de con respecto al tiempo es J omega epsilon E,
de manera que el rotor de H me queda J omega, epsilon más sigma sobre J omega. Esto era lo que en su momento definimos como el epsilon complejo, o sea, este J, acá pagáis un menos y pasa el numerador, por lo cual este epsilon complejo sería epsilon menos J sigma sobre omega, que lo llamamos epsilon prima menos J epsilon segunda. ¿Se acuerdan algo de eso? Parece que no. ¿O sí? Bueno, hacemos lo de siempre. Tomo el rotor del rotor. El rotor del rotor es gradiente de la divergencia menos el laplaciano. O sea, bueno, acá parecería faltar una diapositiva, pero bueno, yo parto del rotor de E igual a menos dBA de T. Es la deducción de la ecuación de onda, la misma que hicimos para el vacío. Pero con la única diferencia es que el epsilon, en vez de ser epsilon cero, es el epsilon complejo. ¿De acuerdo? Fíjense la expresión que llego. En el caso del vacío era omega cuadrado mu 0 epsilon 0 por E. Acá tengo omega cuadrado mu epsilon complejo. Voy a llamar gamma cuadrado a menos omega cuadrado mu epsilon complejo. De manera que la ecuación de onda me queda escrita de esta forma para este medio con pérdidas. Laplaciano de E igual a menos gamma cuadrado por E. Si lo pongo en términos de K, o sea, gamma cuadrado es menos K cuadrado, por la definición que habíamos dado antes, la ecuación de onda queda de esta forma. Bueno, lo mismo para H, exactamente lo mismo para H. Lo que me interesa es analizar la solución de esta ecuación de onda. La solución más general va a ser una constante por E a la menos gamma z más otra constante por E a la gamma z. Una onda, el primer término es una onda que se aleja del origen y el segundo término es una onda que viaja en z menor que 0. Ahora, gamma lo habíamos definido como j omega raíz de mu epsilon complejo. O sea, reemplazando el epsilon complejo por lo que vale, ahora gamma es un número complejo. Lo que antes era simplemente un real, ahora es un número complejo. De manera que ese gamma lo puedo escribir como alfa más j beta. Lo mismo que ocurrió en líneas de transmisión con pérdidas. ¿Sí? En líneas de transmisión sin pérdidas tenía simplemente el j beta. Ahora, cuando la línea de transmisión tiene pérdidas, aparecía un gamma complejo con una parte real y una parte imaginaria. Esto es exactamente análogo a lo de línea de transmisión. De manera que si reemplazo gamma como alfa más j beta, obtengo esta onda, la parte de la exponencial positiva es atenuación a medida que z aumenta, y la parte de la exponencial imaginaria produce oscilación. O sea, el producto de estas dos exponenciales tiene una onda que se propaga y se va atenuando a medida que se propaga. ¿De acuerdo? Sí. O sea, es lo mismo que ocurría en una línea de transmisión con pérdidas. Exactamente lo mismo. Ahora, en vez de tener una línea de transmisión, tengo una onda viajando
por un medio en el que tiene cierta conductividad, tiene cierto sigma. Eso hace que la onda le ceda energía al medio, se vaya atenuando. ¿Entiende la idea? Sí, bien. Bueno, ¿cómo se determinan alfa y beta? Parto de la definición de gamma. Perdón. Esto es alfa más j beta. Elevo al cuadrado, miembro a miembro. Y acá, digamos, igualando las partes reales e imaginarias, tengo estas dos ecuaciones y ahí despejo valores de alfa y beta. Fíjense que la única diferencia es que aquí en alfa aparece un menos y en beta aparece un más. El resto de la expresión es igual. ¿Sí? Perfecto. ¿Y sigma sobre omega epsilon qué era? En alguna neurona almacenado lo que era sigma sobre omega epsilon. Cuando definimos el cociente entre el módulo de la J de conducción y el módulo de la J de desplazamiento, ello lo llamamos tangente del ángulo de pérdidas, y que era sigma sobre omega epsilon. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí. Bueno, y eso determinaba qué cosas, si un medio se comportaba como qué. Dieléctrico o conductor. Exactamente. Y fíjense que eso está metido acá adentro. Precisamente, cuanto mayor sea esta expresión, mayor va a ser alfa. O sea, si esto es mucho mayor que 1, el medio se comporta más como un conductor que como un dieléctrico, y precisamente la atenuación va a ser mucho más grande. Bien. Bueno, ahí tengo. Así como encontramos la relación entre E y H en el, en el, en el vacío o en un dieléctrico perfecto, ahora tengo que hacer lo mismo para este medio con pérdidas. La idea es exactamente similar. Parto del rotor D, escribo las componentes, H sub z me queda de esta forma, donde el signo más o menos que aparece acá están metidos en el versor Z. Y entonces, digamos, para no repetir todos los pasos, en este factor era 1, si lo escribo como gamma sobre j omega mu, eso era la impedancia intrínseca, o sea, j omega mu sobre gamma es eta. Bueno, ahora el eta se convirtió en un eta complejo. Lo mismo que ocurría con la impedancia característica de la línea cuando tenía pérdidas. Z0 tenía una parte real y una parte imaginaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. O sea, si tengo un épsilon complejo, eso me va a llevar a un eta complejo, a una impedancia intrínseca compleja. De manera que ahora eta me queda de esta forma. Obviamente, si sigma vale 0,
J omega con J omega se simplifica, me queda raíz de mu sobre epsilon, lo mismo que tenía antes, para la impedancia intrínseca de un medio dieléctrico perfecto o del vacío. Ahora, este eta, que es un número complejo, digamos, manipulando un poquito, se puede escribir como un módulo con una fase. La fase es precisamente el ángulo, la tangente del ángulo de pérdida. Quiere decir que eta, la impedancia intrínseca, la puedo escribir como el módulo de eta por e a la j phi sub eta, o sea, la impedancia tiene módulo y fase. Este sería el módulo y esta la fase. De manera que en esta relación de H con E, este eta es complejo. ¿De acuerdo? ¿Entiende la De idea? acuerdo. Bueno, así como definimos al principio el índice de refracción para un dieléctrico perfecto, ahora, si el épsilon es complejo, pues me queda que el índice de refracción era la raíz del épsilon relativo en un medio no magnético. Por ahora lo defino, después lo vamos a usar. Puedo definir un índice de refracción complejo que lo voy a llamar n-jk kappa. N es el índice de refracción de antes y kappa va a estar relacionado con lo que se llama con el coeficiente de extinción, que está íntimamente relacionado con el alfa que hablamos recién. Bueno, si paso E y H a valores instantáneos, o sea, de la expresión que tenía, tomo la parte real, me quedaría una constante por e a la menos alfa z, coseno de omega t menos beta z, más otra constante por e a la alfa z, coseno de omega t más beta z, con constantes C1 y C2 reales. Ahora, H lo calculo con la expresión de siempre. Como esto era un E sub X, voy a tener solamente un H sub I. Hago la misma historia, pero ojo que el eta es complejo. Entonces, cuando tomo la parte real de H, me va a quedar C1 módulo de eta y la fase va a aparecer acá. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, este phi sub n, si yo lo comparo con el campo eléctrico, evidentemente hay un desfasaje entre el campo eléctrico y magnético debido a esa impedancia compleja. O sea, H se retrasa en phi sub beta con respecto al campo eléctrico. El hecho de que el material tenga pérdidas va a llevar a que la onda se atenúe adentro cuando se propaga en el material y que E y H se desfasen entre sí. En el vacío o en un dieléctrico lineal, E y H estaban en fase. Ahora, E y H están desfasados. Ese desfasaje va a depender de sigma sobre omega epsilon. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien.
Bien. Supongamos que tengo esa onda que viaja en la dirección Z, mayor que cero, en un medio con pérdidas, o sea, tengo un gamma, alfa y beta. Calculo el vector H. Este eta es complejo, por lo cual cuando quiera calcular el pointing, tengo que hacer un medio de la parte real de vector H conjugado. O sea, tengo que conjugar H. Al conjugar H va a cambiar el signo de esta exponencial y el 1 sobre eta va a ser 1 sobre eta conjugado. ¿De acuerdo? Esto queda igual. Entonces, al hacer el producto vectorial con el E vector H, me queda lo que nos quedaba antes, un medio del módulo de E sub 0x al cuadrado más E sub 0 y al cuadrado, E a la menos 2 alfa z, porque ahora por la atenuación de la onda, y la parte real de 1 sobre eta conjugado. ¿De acuerdo? O sea, esta atenuación que sufre el pointing es la potencia por unidad de área que estoy transfiriéndole al medio en el cual se propaga la onda. Es la energía que está perdiendo la onda electromagnética al propagarse por ese medio. Es el derecho de paso que está pagando. ¿Se entiende la idea? Sebastián, que está demorado bien. De acuerdo, se entiende. Sí, sí. Bueno. Entonces, en síntesis, tengo alfa, beta y eta para un medio con pérdidas. Todos son funciones de la tangente del ángulo de pérdidas. Si sigma sobre omega epsilon era mucho menor que 1, el medio se comportaba más como un dieléctrico, por lo cual entonces el alfa va a ser pequeño, beta va a ser omega raíz de epsilon mu y eta aproximadamente raíz de mu sobre epsilon. Esto de alfa pequeño con respecto a beta era parecido a qué cosa de líneas. A bajas pérdidas. Una línea de Exactamente, transmisión. una línea de bajas pérdidas. Y esto sería un dieléctrico de bajas pérdidas. O sea, no atenúa mucho la onda que viaja por el interior de este medio. La atenuación es pequeña. ¿De acuerdo? Ahora, si me voy al otro extremo, sigma sobre omega epsilon mucho mayor que 1, el medio se comportaba más como un conductor, por lo cual alfa va a ser grande con respecto a beta, y la impedancia, acá está sigma sobre omega epsilon en el denominador, esto va a llevar a que eta sea muy pequeña. O sea, un medio conductor va a tener un eta en módulo pequeño, comparado a un dieléctrico. ¿De acuerdo? Y obviamente tengo un conductor perfecto, eta vale 0. O sea, entonces, eta, ¿entre qué valores se puede mover? En el vacío eran los 377 ohms. En un conductor perfecto, 0. Ese es el rango de valores que tengo posibles para eta. ¿De acuerdo?
¿Sí o no? Bien, sí, sí, sí. Bueno, con esto ya voy terminando por hoy. Bueno, el dieléctrico de bajas pérdidas es lo mismo que la línea de bajas pérdidas, es pedir que la tangente del ángulo crítico, o sea, la tangente del ángulo de pérdida, perdón, estoy con otra cosa, sea pequeña, epsilon segunda sobre epsilon prima, lo escribo como tangente del ángulo de pérdidas. Esto me queda de esta forma. Entonces, si hay bajas pérdidas, esta tangente es mucho menor que 1. Por lo cual, 1 menos j tangente de delta, lo puedo desarrollar en la raíz de esto, lo puedo desarrollar en serie de Taylor, y me queda entonces gamma expresado de esta forma, eso es alfa más j beta, separo parte real y parte imaginaria. Como dijimos, beta prácticamente es lo mismo que en un medio sin pérdidas, y alfa tiene un valor pequeño, que es la constante de atenuación. La velocidad de fase sigue siendo la misma. La impedancia queda de esta forma, desarrollada en serie de Taylor, esta raíz me queda de esta forma, y esto dijimos que es pequeño, epsilon segunda sobre epsilon prima, o sea que 1 más x, donde x es menor que 1, eso lo puedo escribir como aproximadamente e a la x, de manera que la impedancia me queda la impedancia del vacío dividido la raíz de epsilon relativo por e a la j tangente del ángulo de pérdida sobre 2. Eso. O sea, evidentemente va a ser una impedancia más bien más alta que la de un conductor. Vimos un gráfico similar en su momento. Aquí tengo 10 logaritmos de sigma sobre omega epsilon, y aquí está la frecuencia como 10 a la n de distintos suelos. Ahí está el cobre, agua de mar, madera, vidrio, etc. Y bueno, según en la banda que estoy, si se comportaba como en la región conductora, cuasi conductora o dieléctrico. Lo mismo que vimos en la parte de cuasi estacionario. Eso va a afectar de cómo es alfa y beta según la frecuencia. Y con esto ya termino. Habíamos hablado en cuando hablamos en electrodinámica de la profundidad de penetración. Ahí la definimos para el caso de un conductor. ¿Qué era la profundidad de penetración? ¿Alguien se acuerda? Está escrito ahí en la pantalla. Entonces, la idea es que yo tengo el E a la menos alfa z, de manera que cuando tenga E a la menos alfa d, o sea, haya recorrido una distancia delta, este alfa por delta vale 1. O sea, de aquí se deduce que la profundidad de penetración es la inversa del coeficiente de atenuación alfa. O sea, delta es 1 sobre alfa. Esa es la definición general de profundidad de penetración. La que vimos en electrodinámica era solamente para el caso de conductores y la expresión que encontramos. Ahora estamos en una definición mucho más amplia que incluye cualquier material con pérdidas, no solamente un conductor. Entonces,
si la expresión de alfa era esta, 1 sobre esta expresión me da delta. O sea, en un medio con pérdidas, yo voy a tener una profundidad de penetración. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, depende. ¿Hay dudas del trabajo práctico de líneas? ¿De alguna consulta o algo que quieran hacer? No, yo tenía unas consultas, pero más de cuasi estacionario y por ahí mejor verla en el papel el jueves. Bueno, ahora voy a estar Pablo conectado. Es si hay algo de líneas, que es el parcialito del jueves, digamos. ¿Hay De mi alguna parte, consulta? no. No tengo dudas de mi parte. El resto, los otros dos que quedan, ¿alguna No, de pregunta mi sobre parte los problemas? tampoco. ¿Sobre los No, problemas de líneas? ¿Nada? no. ¿Nada? Bueno, sigo entonces con esto un rato más y así termino la teórica de hoy. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, Patricio. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. que- Buenas tardes. Intentaría hablar con vos al final. Que no sé si querés quedar conectado o te aviso Sí, me quedo conectado de también. todas formas. Chicos, si después tienen algún ejercicio o algo que les va a surgir seguramente, que quieran preguntarme en la clase pasada, pueden, o sea, decirme así, llevo como es, a veces los ejercicios salen en el momento y a veces como es, bueno, hay que revisar el ejercicio hecho. Yo, de todas formas, llevo los ejercicios que tenga hechos, cualquier cosa me consultan a mí o a Patricio el jueves que viene sobre líneas, ¿ok? Era para decirles eso también. ¿Mm? Sí, Patricio, nos encontramos después. Yo me quedo conectado de todas Bueno, formas. listo. Listo. Porque ahora, por lo visto, no hay ninguna consulta. Bueno, yo me quedo conectado. Si pueden, si están ahí en la facultad, avísenle al resto si tienen alguna consulta para hacer para que se conecten. Nada más que eso. Bueno, termino con la teórica de hoy. Entonces, ahora vamos a analizar la propagación de la onda en un buen conductor. O sea, en un conductor perfecto no puede haber campo. Ese es el extremo. Ahora, en un conductor real, evidentemente dijimos que va a haber un alfa importante, por lo cual la onda se va a ir atenuando rápidamente a medida que se propaga en el conductor. Entonces, sigma sobre omega epsilon es mucho mayor que 1, por lo cual la permitividad compleja, o sea, sigma sobre omega, es mucho mayor que el epsilon prima, por lo cual prácticamente puedo decir que la permitividad compleja de un conductor es menos J sigma sobre omega. ¿De acuerdo? Cobre, aluminio, acero inoxidable, todos valores del orden de 10 a la séptima, 10 a la sexta, o sea que evidentemente son valores importantes. Por ejemplo, para 10 giga, omega epsilon 0 valdría esto, y sigma sobre omega epsilon 0 me da este valor. O sea, 1,8 por sigma. O sea, 1,8 por algo por 10 a la séptima. O sea que esto siempre, para cualquier conductor, va a ser mucho mayor que 1. Entonces, gamma era J omega raíz de mu epsilon complejo. Me queda J omega mu y reemplazo el epsilon complejo por lo que vale. Me queda raíz de omega mu sigma raíz de j. Raíz de j es 1 más j sobre raíz de 2. O sea, me queda de esta forma. ¿De acuerdo? Sí. Ahora,
Si yo, gamma es alfa más j beta. O sea, si yo separo alfa y beta, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que obtengo? Que alfa y beta son iguales. ¿Sí o no? Sí, Bueno, evidentemente esto es un gran problema, porque en un medio de bajas pérdidas, alfa era mucho menor que beta, entonces la onda podía viajar adentro del medio. Ahora alfa es igual a beta, por lo cual evidentemente esta onda no se va a poder propagar adentro de un conductor. ¿De acuerdo? claro. Habíamos dicho en electrodinámica que las ondas les costaba mucho propagarse por un conductor. Bueno, ahora lo estamos demostrando. En el caso de un conductor, alfa es igual a beta, por lo cual la propagación va a ser muy, pero muy pequeña. La velocidad de fase, que es omega sobre beta, me queda de esta forma y me da una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz en el vacío. Porque como sigma es muy grande, esto me tira abajo la velocidad. Y la longitud de onda va a ser muy distinta. Ahora lo vamos a ver en un cuadro enseguida. La longitud de onda de la onda dentro del conductor va a ser mucho menor que la longitud de onda en el vacío, pero mucho menor. Esto es cobre. Tengo 300 megas y 50 Hz. En 300 megas, la velocidad de propagación es 7.192 metros por segundo. Y la longitud de onda, 0,024 milímetros. En vacío sería la longitud de onda de 1 metro y la velocidad de la luz. En 50 Hz, en cobre tengo una velocidad de propagación de 3 metros por segundo y la longitud de onda son 58 milímetros. En el vacío son 6.000 kilómetros. ¿Ven lo que les digo? Sí, O sea, evidentemente es una situación muy anómala. Bueno, en el caso de la impedancia intrínseca, eta era la raíz de mu sobre epsilon complejo, haciendo las cuentas, me queda que la impedancia tiene este módulo y con una fase de 45 grados debido a esto. De manera que prácticamente sigma es independiente de la frecuencia, hasta frecuencias ópticas, o sea, sigma lo puedo considerar constante. Y entonces el tema es que, ahora vamos a ver, eta va a ser un valor muy pequeño y de carácter inductivo, o sea, va a ser un valor complejo. Y dijimos que H se atrasaba con respecto a E, y ese retraso en el caso de un conductor es de 45 grados. O sea, ese desfasaje en el caso de un buen conductor llega a 45 grados. Ahí tengo para cobre en 300 megas y en 10 gigas. Fíjense, el módulo de ETA es 0.064, 1 más J. En 10 gigas, 0,026, 1 más J ohms. El módulo de ETA es muy pequeño. ¿De acuerdo? sí, Bueno, el extremo, el conductor perfecto, tiene un ETA cero. ETA igual a cero, obviamente. Bueno, en un buen conductor habíamos visto que en electrodinámica la profundidad de penetración estaba dado por esto, y la atenuación
O sea, por recorrer una distancia delta sería la amplitud por I a la menos 1, o sea, 20 logaritmo de la amplitud de la onda menos 20 logaritmo de lo que vale la onda a una delta. O sea, esto me lleva a 20 logaritmo de E. O sea, esa es la definición de atenuación por recorrer una delta. Y me queda entonces que por recorrer una distancia delta, yo pierdo 8,68 decibeles. O sea, por cada delta que yo recorro en un material con pérdidas, la atenuación es de 8,68 decibeles. ¿Se entiende? Bien, sí. Bueno, entonces, supongamos, después vamos a verlo más en detalle esto, pero yo tengo una lámina y esto es delta, o sea que si delta es mucho menor que el espesor de la lámina, la onda la va a poder atravesar. Ahora, en cambio, si delta es mayor que L, perdón, al revés. Si delta es mucho menor que L, la onda se absorbe en el medio y no aparece nada del otro lado. En cambio, si delta es mayor que L, la onda va a poder atravesarla sin problema. O sea, va a tener atenuación, pero se va a propagar sin ningún problema. Esto después lo vamos a ver la clase que viene cuando hablemos del tema de incidencia normal. Bueno, ahí está lo que acabamos de ver. Tengo esta onda que incide sobre un conductor. Dijimos que la longitud de onda cambia muchísimo al penetrar el conductor. Si comparo la longitud de onda en aire con respecto a la longitud de onda del conductor, se ve la disminución importante de la longitud de onda. Bueno, y por lo que dijimos, yo incido con una cierta amplitud E1, al recorrer una delta, perdí prácticamente 8,68, o sea, 9 decibeles, al recorrer dos delta, 18 decibeles, y así sucesivamente. O sea, la onda va entregando su energía al medio en el cual se está propagando, al medio con pérdida. Hablamos de profundidad de penetración. Y ahora el medio en cuestión son suelos. Agua de mar, suelo húmedo, agua dulce, suelo moderadamente seco, suelo muy seco, hielo. Tengo la profundidad de penetración en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas la frecuencia en mega. Fíjense la diferencia. Supongamos que tomamos 10 kHz. En agua de mar, es la curva A, esta que está acá, la profundidad de penetración es 2,5 metros. En un suelo húmedo, 50 metros. En hielo, mayor que 1000 metros. En un mega, 25 centímetros en mar. En suelo húmedo, 4 metros. En hielo, 200 metros. Y en un giga, en mar, son 7 milímetros. En un suelo húmedo, 1,8. Y en hielo, 10. ¿Y esto en qué puede tener importancia? ¿Qué le parece? En comunicaciones. En comunicaciones, sí, obviamente. ¿Y en qué otra cosa?
digamos, supongamos que yo pongo en un satélite, emito un pulso, una serie de pulsos de una onda electromagnética de una frecuencia determinada, básicamente el funcionamiento del radar, eso quiero que penetre en el suelo, se refleje en alguna estructura que está enterrada y vuelva al satélite. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Si yo puedo hacer eso, puedo ver desde el espacio estructuras que están bajo tierra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, sí. Bueno, esta es la base de lo que se llaman radares de apertura sintética, que hay varios satélites con este tipo de radares que se han hecho, prácticamente se ha cartografiado toda la superficie del planeta. Y lo interesante es que, claro, si yo lo uso sobre agua de mar, no me sirve para nada porque la profundidad de penetración es prácticamente nula. Ahora, en cambio, en un suelo muy seco, como puede ser hielo o un desierto, ahí la profundidad de penetración es importante. O sea, puedo ver objetos enterrados a profundidades importantes. Así fue que se encontró en el medio del desierto una ciudad que ni se sabía ni que había existido. Se observó primero desde el espacio. En las imágenes del desierto aparecen estructuras geométricas y cuando fueron a excavar encontraron que eran ruinas de una ciudad que había existido hace cientos de años. Este, eso es precisamente, tengo que elegir la frecuencia de tal manera que pueda penetrar lo que yo quiero ver. Hacer estudio de iceberg con estos sistemas es muy fácil, porque como vemos en frecuencias del orden del giga, yo tengo una profundidad de penetración de 10 metros, o sea, puedo ver la estructura interna. En cambio, en mar, evidentemente la cosa es muy complicada. Eso me impone un límite a las comunicaciones con un submarino sumergido. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, la idea es esta. Para penetrar el mar necesito usar frecuencias extremadamente bajas, porque cuanto más baja sea la frecuencia, mayor es la penetración que tengo en mar. Entonces, este problema surgió obviamente en los 60, en la época de la Guerra Fría. Yo me quería comunicar con un submarino sumergido, un submarino nuclear sumergido. Para eso necesito utilizar frecuencias extremadamente bajas, porque si no, no penetran. O sea, si el submarino sale a la superficie, listo, dejó de ser, es fácilmente detectable. O si saca una antena a la superficie, es detectable. Entonces, la idea de un submarino estratégico es que nadie se entere ni que dónde está. Bueno, pero el tema es que necesita comunicaciones con sus centros de mando. Entonces, se utilizaron frecuencias extremadamente bajas, son las que figuran acá en esta tabla. Fíjense que estamos hablando de la banda de ELF, Extremely Low Frequency, de 0.03 a 0.3 kHz, con longitudes de onda entre 10.000 y 1.000 metros. Ahí tengo una profundidad de penetración de 14 a 16 metros. Entonces, la idea es que el submarino despliega una antena y se va a colocar
por ejemplo, en la banda de BLF, a una profundidad de 10 metros. Si acá estoy prácticamente en 5 metros de profundidad de penetración, me estoy ubicando a dos profundidades de penetración, más o menos. 2, 3, como mucho. En la banda de ELF, en la más baja de todas, la antena puede ser desplegada a 80 metros de profundidad. Esto que se ve acá abajo es una antena de ELF. Como la longitud de onda es gigantesca, la antena tenía una longitud de 45 kilómetros. O sea, parece un cable de teléfono, un cable telefónico, pero es una antena. ¿Se entiende la idea? Sí. El problema de usar frecuencias tan bajas es que el ancho de banda es microscópico. O sea, en LF, en 80 Hz, la velocidad de transmisión es 1 bit por minuto. O sea, son sistemas de transmisión extremadamente lentos. O sea, yo no puedo cursar mucho tráfico, a lo sumo mensajes de 3 letras. Y además, la potencia que necesito para generar esta onda y que llegue hasta el submarino que está por ahí a miles de kilómetros, son transmisores de megawatts. O sea, eso impide que el submarino se pueda comunicar con el centro de comando. O sea, son transmisiones del centro de comando al submarino, pero no hay vuelta. Porque no tengo a bordo potencia suficiente como para generar, alimentar semejante transmisor. ¿Entienden? Genial, sí. Bueno, creo que esta es la última. Bueno, sí, ahí está un resumen de alfa, beta, la impedancia, etcétera, etcétera. Ah, y esto, bueno, la onda en el vacío, E y H en fase, el módulo de E mayor que el módulo de H. En un dieléctrico, ahora H tiene una amplitud un poco mayor que la de E, debido a que la impedancia intrínseca es menor. Todavía no tengo pérdidas. Y en un dieléctrico con pérdidas, ahí se ve como la amplitud de la onda se va atenuando. Ahora sigma es distinto de cero. Y E y H además están desfasados. Antes estaban en fase, en el vacío y en el dieléctrico con pérdidas. Ahora en el medio con pérdidas, E y H se desfasan y además disminuyen la amplitud a medida que la onda se propaga. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por mi parte no. No, tampoco. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos el jueves. Si no hay alguna consulta sobre el tema de líneas. Para el terminamos la clase. parcialito, Patricio, Sí, ¿llevamos la sí. computadora para ingresar las respuestas al final o puedo hacer la mecánica? ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetirlo? Sí, sí, para el parcialito que va a ser virtual, es Sí, decir, que vamos a poner sí. respuestas, ¿llevamos las computadoras para ingresar las respuestas al final o cómo va a ser la mecánica? No, por eso, o sea, tienen que traer su computadora, notebook o notebook o iPad o lo que fuere, porque va a aparecer en el Clash. ¿Sí? Yo después les voy a poner en los avisos, va a aparecer, hay una carpeta creada que dice evaluaciones y ahí va a aparecer a las 5:10 el parcialito. La idea es que les vamos a dar hojas para que
resuelvan los problemas en las hojas, que ellas las entregan, pero las respuestas las ponen en el parcial virtual. ¿Por qué? Así tienen una devolución en el momento. Si no, no hay. El problema con este parcialito es que el próximo jueves, o sea, el jueves que viene tenemos el parcialito y el otro el parcial. O sea, no hay tiempo para darles una devolución del parcialito. De esta manera, van a poder ver si calcularon las cosas bien o no, y en todo caso lo discutiremos después si hay alguna duda sobre alguno de los problemas. Pero esa es la idea de por qué hacerlo virtual. El próximo va a ser como lo de siempre, pero este lo hacemos virtual por esta cuestión, nada más. ¿De acuerdo? Para que tengan una devolución rápida de más o menos sobre el tema. ¿Se entiende la idea? Genial, sí, perfecto, se entiende. O sea, les va a aparecer ahí cuando pusieron la respuesta correcta, el puntaje que le asigna y, digamos, y después, bueno, insisto, si hay alguna duda sobre algún problema en particular, se resolverá cómo se hace o se consulta al final de la clase, digamos, como quieran. Pero la idea es que puedan tener una devolución en el momento, digamos. Si no, otras veces lo hemos entregado después del primer parcial o hemos tenido que tomar el parcialito 3 después del primer parcial, digamos.